Les damos la cordial bienvenida a este espacio de reflexión. 9 de enero. Del Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy meditamos en la carta a los Hebreos un descontento del autor. Aunque es seguro que está inspirada en la doctrina de San Pablo, esta carta a los Hebreos, y que se considera escrita ya en el año 67, va dirigida a cristianos que provienen del judaísmo. Por eso el nombre de Hebreos. Y que aparecen cansados y afectados de cierta añoranza por lo que han dejado: el templo, el sacerdocio, los sacrificios, el culto, la ley de Moisés. Su fe se ve que es débil y superficial. Toda la carta los exhorta a perseverar y les va mostrando que Jesús es superior a Moisés y a los demás profetas del Antiguo Testamento, y asimismo a los ángeles. Es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento y hacen inútil los sacrificios de antes. Cristo Jesús, el mismo en persona, es el sacerdote, el sacrificio, el templo y el profeta. Por tanto, no tendrán que alimentar ninguna clase de nostalgia del pasado. Todo lo relacionado con el Antiguo Testamento es sobra y promesa de Cristo Jesús. Vale la pena mantenerse fieles en la fe cristiana a pesar del cansancio o de las persecuciones. El pasaje de hoy, que nos introduce indirectamente, sin demasiados preámbulos, el misterio más profundo de Cristo, el Señor glorificado, el Hijo heredero de todo, el que nos revela quién es Dios, el reflejo de la gloria de Dios, impronta de su ser, el que sostiene el universo con su palabra poderosa, superior a los ángeles, el que, habiendo realizado la purificación de los pecados con su muerte y resurrección, está ahora sentado a la derecha de Dios. Se pueden considerar estos versículos iniciales con el resumen de todo lo que va a decir la carta. Desde luego, es un salto notable desde la perspectiva reciente del niño nacido en la Navidad hasta esta cristología tan densa y profunda. Esta primera página compara a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento para decirnos que si Dios nos había hablado entonces por medio de estas promesas, ahora, en plenitud del tiempo, nos estaba hablando y enviando a su propio Hijo, Cristo, el Maestro y el Profeta. Arrepiéntanse, nos va a decir más tarde en el Evangelio, con este estilo sencillo, concreto y popular. Marcos va representando los hechos y palabras de Jesús, con énfasis en los hechos en que las palabras, y en estas páginas del Evangelio están presentes Jesús con su historia palpitante, sus reacciones, sus miradas, sus sentimientos de afecto o de ira. Lo que quiere Marcos, y lo dice desde el principio, es presentarnos el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Hacia el final del libro pondrá en labios del centurión las mismas palabras: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El texto que escuchamos hoy nos narra el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea, que ocupará varios capítulos en los versículos anteriores. Nos habla de Juan el precursor y del bautismo de Jesús en el Jordán.
El mensaje que Marcos pone en labios de Jesús es sencillo, pero lleno de consecuencias. Ha llegado la hora, el Kairos. Las promesas del Antiguo Testamento se empiezan a cumplir. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia, la buena nueva. Esta buena noticia que viene a cambiar nuestra actitud ante la vida. Luego empieza a llamar a sus primeros discípulos. Hoy a 4 de los 2 parejas de hermanos. El relato es bien escueto, pero aporta 2 detalles, que es Jesús el que llama y que los llamados lo siguen inmediatamente, formando ya un grupo en torno suyo. Tenemos suerte de vivir en el Nuevo Testamento. Conocemos a Cristo, creemos en Él, lo sabemos, presente en la iglesia. Por medio de Él Dios nos ofrece continuamente su vida. Por ejemplo, en este momento privilegiado de la Eucaristía, en que Dios nos habla hoy, aquí, y además nos da el cuerpo y sangre de su Hijo. Pero ¿qué respuesta damos a este don? Los que nos llamamos cristianos, ¿de veras creemos en Jesús como palabra definitiva hecha persona? ¿Es Él no solo en teoría, sino en práctica nuestro Maestro y Profeta? ¿Lo escuchamos? ¿Lo seguimos? ¿Vamos aprendiendo día tras día su mentalidad, su escala de valores? ¿O prestamos oídos a otros presuntos maestros? Conviértanse y crean en la buena noticia. Convertirse significa cambiar, abandonar un camino y seguir el que debe ser el de Jesús. En el miércoles de ceniza vamos a escuchar, mientras se nos impone la ceniza, la doble consigna de la conversión, porque somos polvo. Y de la fe, creer en el Evangelio de Jesús. El mensaje de Jesús es radical, no nos puede dejar indiferentes. Lo dejaron todo y lo siguieron. Buena disposición de aquellos pescadores, y a veces los lazos de parentesco son hermanos o sociales, los 4 son pescadores. Tienen también una influencia en la vocación y en el seguimiento, luego irán madurando, pero ya desde ahora manifiestan una fe y una entrega muy meritorias. Lo dejaron todo y lo siguieron. No es un maestro que enseña sentado en su cátedra, es un maestro que camina por delante. Sus discípulos son tantos los que aprenden las cosas de Él, sino que también lo siguen, los que caminan con Él. Es más importante las personas que la doctrina. Marcos nos revela tanto que es lo que enseñaba Jesús, aunque también lo dirá, sino quién es Jesús y qué significa seguirlo a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.